Hoy vamos a mostrar el proceso de instalación del software para una tarjeta Westinghouse de 32 pulgadas, modelo W32A18S SM, con chasis HK T.RT 2968 P61, que está bloqueada en el logo. Para ese caso, para monitorear el proceso, vamos a utilizar el TB160. Vamos a utilizar una USB de 16 GB y vamos a utilizar la computadora para colocar el software en la USB. Vamos a buscarlo en la lista de software que tengo y lo vamos a colocar en la USB. Acá vamos a abrir la carpeta de software RCA y Westinghouse. Vamos a buscar el de Westinghouse. Esa es parte de la lista de los software que tengo. Y ahí lo tenemos, W32A18S-SM. Vamos a colocar la USB para pasar los archivos. Acá ya tenemos colocada la USB y abrimos el archivo y ese archivo lo vamos a copiar a la USB. Vamos a extraerlo y aquí está la USB y le damos a aceptar y ahí empieza la copia del archivo a la USB. De antemano recordar que la USB debe estar formateada en FAT32 para que esté limpia. Vamos a esperar que el archivo termine de pasarse a la USB. También recordar que la USB máximo debe ser de 16 GB. Si se puede de 8 mejor, o de 4, porque muchas de estas tarjetas RCA no reconocen las USB de mayor capacidad. Ya acá está por finalizar la carga del archivo en la USB. Y ya ahí tenemos el archivo de instalación. Vamos a sacar la USB para colocarla en el puerto de la tarjeta. Acá ya colocamos la USB en el puerto correspondiente en la tarjeta y para proceder a la carga del archivo vamos a presionar la tecla de power en el teclado y vamos a conectarla a la corriente para que empiece la carga del software. Ya se hizo el proceso y vemos que el LED indicador del teclado está parpadeando, indicando que ya el software está cargando. Y vemos en el TB160 que ya se está instalando. Una vez que nos diga que ya se terminó de instalar, quitamos la USB, apagamos la tarjeta, la desconectamos y la volvemos a conectar para que empiece ya a instalarse y que dé el indicativo de los ajustes que haya que hacerle.
El proceso lleva su tiempo, entonces hay que tener paciencia y no desesperarse, no desconectarla ni apagarla en este momento porque si no se puede dañar. Entonces sí, ya en ese caso habría que sacar la memoria y reprogramarla porque no va a aceptar los archivos por USB, ya que se pierden archivos que no permiten la carga por USB. Ahí nos indica que ya la carga está completa, entonces vamos a apagar la tarjeta y ya una vez que se terminó de instalar el software, quitamos la USB y le dimos a encender, y en este momento está iniciando la tarjeta. Vamos a ver si nos pide algún ajuste o si ya entra directamente a funcionar. Y como notamos, no hubo que hacerle ningún ajuste para que la tarjeta volviera a encender. Ya no se queda pegada en el logo, ya está funcionando al 100%. Si el video es de su agrado y de alguna utilidad, no se les olvide darle like, compartir, comentar, suscribirse al canal. Recuerden que pueden adquirir este, además de mucho software para RCA y Westinghouse. Están disponibles en la descripción del video. Voy a dejar el enlace por si llegan a ocupar alguno. Este es un video más para el canal de Electrónica R&C y nos vemos en el próximo video.